Se ve bien todo, ¿no? Ok. Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy Franz Valdivia eh, y hoy voy a hablar sobre un tema que me ha gustado mucho desde hace cierto tiempo, más específicamente desde casi inicios de la pandemia. Es con relación al nexo causal de las enfermedades profesionales. Un momento les comparto mi presentación. Bueno, primero que nada presentarme un poco. Eh, Como le dije ya, soy Franz Valdivia, soy bachiller en Derecho por la UPC y actualmente soy asistente legal en la consultora legal Compliance Laboral. Eh, un poco para contarles por qué nació mi ánimo en este tema. La verdad es que es un tema, bueno, es un motivo un poco no tan común, y es que me enteré de esta discusión, o bueno, esta falta de unificación de criterios gracias a un comentario en LinkedIn. Un socio laboralista del estudio, Rodríguez Sandovaldo, eh, tuvo un comentario respecto a una columna que escribieron unos abogados del estudio en el que yo pertenecía anteriormente. Con muy buen ánimo de diálogo y académico, les dio algunas aproximaciones sobre lo que él consideraba que era una interpretación extensiva del nexo causal en las enfermedades profesionales. Y todo esto tomó un mayor interés a consecuencia de la COVID, del penoso contexto en el que estamos pasando desde ya más de un año. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué considero que es importante y que la verdad creo que no se le ha dado la importancia que debería a partir de lo que ha sucedido este último año? Eh, por las repercusiones que tiene en todos los trabajadores y también en los empleadores. Es muy importante saber cuáles son los límites al nexo causal para atribuirle si estamos en un escenario donde hay una enfermedad profesional o donde no la hay. Bueno, para empezar, primero hay que decir qué son las enfermedades profesionales. Y acá hay un poco de base legal al respecto. La Ley de Seguridad en el Trabajo da una aproximación de lo que es. Hay una resolución del MINSA que también da ciertos matices sobre lo que se debe considerar como una enfermedad profesional y no una enfermedad común. Y por último, y quizás la más precisa, es la norma técnica de salud del MINSA, donde existe ya incluso una lista de cuáles son enfermedades profesionales típicas, por así decirlo. Es como una guía de en qué escenarios y qué enfermedades se deben considerar como enfermedades profesionales. Esta es una definición, a mi parecer, muy precisa que se hace en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, más específicamente en el glosario de términos, y dice que la enfermedad profesional u ocupacional es la que es contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo relacionados con el trabajo. Esta, si bien parece una definición muy simple, guarda dos elementos muy importantes. Dice, en primer lugar, que es contraída por factores de riesgo relacionados al trabajo. Es decir, para que no sea una enfermedad común, se tiene que dar a consecuencia de la realización efectiva de tus labores. ¿Y por qué un poco que se volvió importante, más importante, a partir del contexto de la pandemia? Pues porque, en especial con enfermedades como el tema de la COVID, no queda muy claro en qué momento te contagias, o es muy difícil delimitar esa causal. Uno puede contagiarse en el transporte público, yendo a trabajar, volviendo de trabajar, en la propia casa por tener algún familiar o amigo que haya dado un resultado positivo a la prueba, o también puede darlo en el propio trabajo por estar en contacto con gente que es positiva a COVID, o por tener que salir a algún lugar en específico y contagiarse a raíz de las labores, ¿no? Por eso esta primera definición es bastante importante a mi parecer. Esto fue por el lado, digamos, normativo nacional. ¿Y qué dice la doctrina al respecto? Dice que es todo estado patológico permanente o temporal que afecta al trabajador como consecuencia directa del trabajo que ejecuta o del medio ambiente donde labora. Un poco en la línea de lo anterior, ¿no? Solo que en este caso
es un poco más genérico, es todo estado patológico, cuando en realidad vamos a ver que no es tan así. Bueno, como también les comentaba, el MINSA sacó una lista de los que podrían considerarse como enfermedades profesionales tipo y lo subdividió en 6 grupos. Como pueden ver, el primer grupo empieza, digamos, de lo más leve a lo más severo. Son enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. No es tan común, por eso está como que en un primer nivel. El segundo son las causadas por agentes físicos. Estos sí son mucho más usuales en los casos que se han presentado a nivel nacional. Estar en contacto con una herramienta que ha tenido cierta, o que te puede contraer puedes contraer cierta enfermedad por su uso, aparentemente no suena tan común, pero en realidad suele pasar mucho. El tercero incluso es mucho más común, es el tema de las enfermedades profesionales a causa de agentes biológicos. Por lo general son en empresas relacionadas a la industria pesquera, industria alimenticia, etc. El cuarto grupo está un poco más relacionado a los trabajos que se vienen a realizar en minas. Como pueden ver, dice, causados por la inhalación de sustancias y agentes no comprometidos en otros apartados. Hay una enfermedad que suele presentarse mucho en los trabajadores de minas de carbón en nuestro país, que la verdad es muy, muy común, lamentablemente, y suele ser muchas veces cuestionado por los trabajadores, ¿no? Digamos, ya está, hay un criterio unificado en decir que todo trabajador que esté en Tajo Abierto o en ciertos lugares de la cadena de producción de una mina, pues suele contraer esta enfermedad y suele declararse siempre como enfermedad profesional porque ya se sabe qué es lo más usual, ¿no? Digamos, en este escenario el ejemplo es muy claro, ¿no? Se cumple el supuesto A de que realizas labores efectivas en un determinado lugar y hay cierto agente, que es el compuesto B, que causa que a raíz del primer elemento, que es el elemento A de tus labores, contraigas la enfermedad. Después tenemos el grupo 5, que son a causa por sustancia de agentes no comprometidos en alguno de los otros elementos. Esto, por lo que yo he podido ver, no es tan común, sin embargo, también existe la posibilidad. De nuevo, no es usual pues, que se presente en una empresa que brinda servicios administrativos, ¿no? Suele ser más en la parte industrial. El sexto grupo es las enfermedades que se suelen encontrar relacionadas a temas cancerígenos, ¿no? Eh, Esto es un poco menos usual, pero es muy de las más graves, entonces por eso está ubicado en el grupo número 6. Bueno, a consecuencia de esto es que vamos a hablar también de la responsabilidad civil, porque hay que hacer cierta distinción de matices y decir en qué punto estamos hablando de encauzar una enfermedad profesional y cuál estamos hablando de la responsabilidad civil de una persona natural o jurídica, ¿no? Ya sea una empresa o un empleador común, ¿verdad? Y para esto vamos a valernos de los tipos de responsabilidad que se mencionan en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que vienen a ser cuatro tipos de responsabilidad. Primero tenemos la responsabilidad laboral, que esta proviene básicamente del contrato celebrado entre empleadores y trabajadores. Usualmente los contratos eh, suelen tener cláusulas respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Además que suelen mencionarte que se te va a entregar un reglamento interno sobre seguridad y salud en el trabajo, donde se van a especificar cuáles son las obligaciones del empleador para proteger a sus trabajadores y cuáles son las obligaciones del trabajador para con la empresa, ¿no? Porque obviamente pues no se le puede dar un margen, digamos, de error, por así decirlo, al trabajador para que se exponga a donde él desee y la empresa tenga que responder siempre por la mala praxis del trabajador. Hay, hay ocasiones en las que es mucho más claro,
donde el trabajador por sus propias acciones ha contraído la enfermedad, y otras donde por la labor es la que tiene más peso al momento de contraer la enfermedad. Ese es el primer tipo de responsabilidad. Luego pasamos a la responsabilidad administrativa. ¿Por qué es importante ver este tipo de responsabilidad? Porque suele ser la que más veces se va a cruzar una empresa, ¿no? Es con la que más veces suele tener eh, incidencia en las empresas, porque va a ser advertida por la zona FIL. Y la verdad es que suelen haber muchas órdenes de inspección al año por estos temas, por ver el cumplimiento de las normas sociolaborales, que es básicamente el típico encabezado de todas las órdenes inspectivas. Como les seguía diciendo, el tema viene siendo muy recurrente por Zonafil, y suelen ver los temas de infracciones administrativas respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Ya no solo el tema de enfermedades profesionales, sino también si había un accidente en el trabajo, van a ser muy puntuales, advirtiendo cuáles han sido las deficiencias de la empresa que pudieron ocasionar que esto suceda, que pudieron llevar a que esto suceda. El inspector tiene una tarea muy importante en este sentido, pues va a tener que hacer un análisis de cuáles son las normas que aplican para cada empresa, porque pues dependiendo del tipo de empresa y el rubro, aplicarán una u otra norma en específico. También verá si el plan COVID, por ejemplo, ahora contextualizándolo, se va a cumplir. Y luego de ello, pues va a delimitar si efectivamente corresponde haber una sanción o no, en el caso de que se encuentre que se ha incumplido con una normativa, ¿no? Esto, bueno, si no es muy relacionado al tema de la presente exposición, pero igual quisiera mencionarlo para efectos que conozcan cuáles son las repercusiones de este tema, ¿no? Cuáles son los niveles de infracción que pueden haber por responsabilidad administrativa para las empresas. Tenemos las infracciones leves, graves y muy graves. Cada una tiene un balotario de montos que van a ser pagados por multa, dependiendo, primero, acá lo tenemos, la gravedad de la falta cometida, en este caso obviamente es por la empresa, porque la Zonafil va a revisar pues, todo lo que es concerniente a la empresa. Luego van a revisar el número de trabajadores totales de la empresa para calcular el monto de la multa. Y, como les había dicho anteriormente, el tipo de empresa, porque no es igual que sea una MIPE o que sea una gran empresa a la que se le vaya a realizar la fiscalización y posterior sanción si es lo que amerita. También tenemos el tipo de responsabilidad penal, que es nuevo, la verdad. No voy a ahondar mucho en el tema, pero es importante señalar que se ha tipificado un, un tipo penal para los gerentes generales en este caso. Eso es lo que menciona el artículo 168A del Código Penal. Para quienes sean infractores, o bueno, sean los representantes legales como gerentes generales o quizás otro, que vayan a responder por no haber cumplido cierta norma de seguridad en el trabajo que haya repercutido en un lamentable pues, accidente laboral o una enfermedad profesional, ¿no? Contraída por alguno de los trabajadores. Ahí tenemos, por ejemplo, unos supuestos, ¿no? El supuesto de puesta en peligro, lesión grave y finalmente la muerte del trabajador, ¿no? O un tercero también, pues puede ser que hayan tercerizado cierta parte de la empresa, o hayan contratado a un tercero que vaya a surtir las suertes de un locador, que también hasta esos puntos repercute la responsabilidad, ¿no? Y por último, la responsabilidad civil, que es, bueno, lo que quizás vamos a desarrollar un poco más, porque eso sí está muy ligado al tema del nexo causal en las enfermedades profesionales. Acá me voy a tener un momento para mencionarles que la idea con esta exposición es dar a entender y dar a conocer, mejor dicho, cuáles son las repercusiones de que no haya una definición exacta de cómo deben causarse, para la redundancia nexo causal, para determinar cuándo estamos o no frente a una enfermedad profesional. Como vamos a ver más adelante también, eh,
Existen ciertas teorías al respecto, que en Perú aplica una mixta, también vamos a señalarlo con otras normativas de otros países, y también nuevamente relacionado un poco con el contexto de la COVID, para que esto sea un poco más ameno y podamos ver cuáles son digamos, la utilidad práctica de esto hoy en día, ¿no? Bueno, como les venía diciendo, el tema de la responsabilidad civil, eh, muy vista en tema de contratos, acá va a venir a cumplir un tipo de atribución de responsabilidad. Vamos a ver el tema de cuáles son los factores de atribución que se pueden dar. Obviamente hay 4 factores que esto, pues, para los estudiantes de derecho y abogados seguramente lo tendrán más que presente, pero para el público en general vamos a darle una pequeña repasada. Primero tenemos el dolo, que es quien actúa, pues, sin, con la intención, perdón, con la intención de hacer cierto daño a un tercero. Como pueden ver en la definición, procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. En este caso está la definición de esa forma, porque nuevamente lo estamos encauzando con el tema de enfermedades profesionales y seguridad y salud en el trabajo. En todo caso, la empresa que a sabiendas que tiene que cumplir cierta normativa, por ejemplo, proveer de equipos de protección personal a sus trabajadores, que cumplan un aislamiento en caso que hayan dado positivo una prueba COVID, o también pues que no cumplan el distanciamiento social, entre otras muchas obligaciones. A sabiendas de todo ello, que lo hagan, las empresas que actúen así incurrirán en dolo. Después tenemos 3 tipos de culpa, no ahondaré mucho en ello. Sin embargo, decirles que la culpa es la persona que sin conocimiento de ello igual actúa erradamente. Es decir, si yo soy una empresa que, digamos, ve temas administrativos, pero también tengo actividades mineras, por ejemplo, eh, y yo creo que solo me corresponde digamos, cumplir la normativa para empresas que vean temas netamente administrativos, y descuido el tema digamos, que me corresponde como empresa del sector minero, pues ahí yo estoy actuando bajo mi criterio, sin dolo, porque estoy haciendo respetar la normativa. Sin embargo, existen una normativa que también me aplica, pero no lo estoy haciendo, no porque no quiera, sino porque no soy consciente de que tengo que cumplirlo. Bueno, acá tenemos otra definición un poco más extensa de responsabilidad civil, eh, la cual es perdón, persigue indemnizar los daños causados por incumplimiento de normas. Hubo obligaciones, en este caso, pues la definición es un poco más civilista, eh, pero va en la misma línea, ¿no? Cuando hacemos referencia a los bienes jurídicos de terceros, nos referimos, pues, en este caso en concreto, a la salud y incluso la vida del propio trabajador, pues, ¿no? Acá tenemos algo muy relacionado que señala la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es en el caso de la indemnización por daños a la salud en el trabajo, justamente lo que veníamos hablando, ¿no? De la responsabilidad civil que busca indemnizar estos daños, pero esta vez tenemos una definición mucho más clara que la propia ley señala al respecto. Y bueno, volviendo un poco al tema de la responsabilidad civil, para todos los que estén interesados en darle una segunda revisión a esta presentación, yo con mucho gusto se lo voy a pasar a quienes me han invitado muy cordialmente de parte del Instituto de Capacitación Jurídica para que se los puedan pasar. No hay ningún problema con ello. Bueno, regresando al tema, vamos a ver un poco los elementos de la responsabilidad civil, que nuevamente, eh, esta explicación, si bien el tema es relacionada a enfermedades profesionales, quiero detener un momento acá para mencionar uno de los elementos que va a ser muy importante para hacer el contraste. Bueno, primeramente tenemos la antijuricidad, es decir, debemos saber cuál es el elemento antijurídico que no se ha cumplido, es decir, la norma, más claramente, ¿no? Eh, Por ejemplo, ahí tenemos en el segundo párrafo que dice, debemos tener presente que tratándose de responsabilidad contractual,
ahora tocamos ese tema, la antijuricidad siempre es típica, pues implica el incumplimiento de obligaciones previamente determinadas. Este es un punto que también vale la pena señalar, que es que la responsabilidad civil puede ser tanto extracontractual como contractual. Para el caso específico del que vamos a estar desarrollando, nos importa la responsabilidad civil contractual. Porque como les comenté en un principio, eh, la responsabilidad del trabajador y del empleador con temas de salud y enfermedades profesionales van a ser principalmente de los contratos que ellos celebren. Va a haber usualmente una cláusula que mencione cuáles son sus responsabilidades y obligaciones con el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y lo que suele suceder es que van a hacer una referencia al reglamento interno de la empresa, este, afín a la salud y a la salud en el trabajo, porque pues en estas políticas que tenga la empresa y reglamentos va a estar mucho más detallado cuáles son las obligaciones y deberes que debe cumplir tanto la empresa como el trabajador. El daño es algo que también es importante tener en cuenta. En el caso de la responsabilidad civil, va a determinarse cuál ha sido exactamente el bien jurídico que se ha dañado, ¿no? O que se ha lesionado. Y bueno, no por último, pero llegamos quizás a lo que más me importa para efectos de esta presentación, que es la relación de causalidad. Como podrán ver, dice, está constituida por el nexo entre la conducta antijurídica con el daño causado. Es decir, ven cuál ha sido la conducta, en este caso, de nuevo, este, ejemplificando con el tema de la salud en el trabajo y las enfermedades profesionales, qué ha sido lo que ha realizado la empresa que puede haber ocasionado que el trabajador contraiga una enfermedad o sufra un accidente de trabajo. La relación causal permite determinar cuáles son los hechos determinantes del daño. En el campo laboral, y eso es justamente lo que les estaba mencionando, la relación contractual exige en primer lugar la existencia de un vínculo laboral y en segundo lugar que el infortunio que causa daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo. Nuevamente, como les mencioné un poco más temprano, primero tiene que existir una relación laboral, es decir, si yo soy cliente yo soy, no sé, cliente de alguna empresa y por asistir continuamente por un tema personal, digamos, contraigo una enfermedad o el COVID, digamos, ya llegaremos a eso, pero digamos, contraigo una enfermedad dentro de la empresa, primero, pues yo no soy trabajador, entonces no tendría sentido alguno hablar si estamos frente a una enfermedad profesional o no, porque pues yo no formo parte de la empresa ni presto servicios a esto. En segundo lugar, que pues este daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo. Y eso sí lo mencionamos más temprano, que es que la labor que uno realiza como trabajador sea lo que haya ocasionado que uno contraiga la enfermedad. Como les mencioné también, suele verse mucho en estos casos cuáles han sido las labores que usualmente cumple el trabajador para ver si alguna digamos, digamos, alguna de ellas suele verse en muchos casos de otros trabajadores eh, que ha desembocado en alguna enfermedad. Y si esta enfermedad se presenta en el listado que brinda el MINSA sobre enfermedades profesionales, es un poco más claro que estamos frente a responsabilidad por parte del empleador, perdón, este, y que a causa de se ha producido eventualmente una enfermedad profesional en el trabajador. Bueno, este es el último elemento de la responsabilidad civil, eh, que es el factor de atribución. Los factores de atribución, como dice acá, son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo. Es decir, cómo se puede atribuir a la empresa, nuevamente desde el tema de salud y seguridad en el trabajo y de las enfermedades profesionales, cómo se puede atribuir la responsabilidad de indemnizar a consecuencia de contraer la enfermedad
por parte del trabajador o de haberse ocasionado un accidente de trabajo. Bueno, este es otro tema que va un poco más relacionado al tema civil, pero igual lo vamos a mencionar porque es importante, que es los tipos de indemnización que hay. La indemnización por daños y perjuicios podrá dirigirse, en caso de exista daño emergente, daño moral y lucro cesante, de los cuales vamos a hablar en un momento. Y acá están. El daño emergente va a ser todo daño a la persona que, que se ocasione a causa de, perdón, todo el daño en el que se incurra por el hecho de la enfermedad. Es decir, si, si yo tengo que pagar el hospital, pero yo, digamos, quiero pagar mi propio hospital por haber contraído una enfermedad profesional, ese es el daño emergente. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un trabajador X tuvo un accidente en el trabajo al momento de descargar mercadería y una de las cajas que contenía metales cae encima de su espalda, ¿no? Por ocasión de sus labores, existe una relación contractual, una relación laboral, y por ocasión de sus labores tiene un accidente. En este caso, el gasto de un hospitales o clínicas es lo que se va a considerar como daño emergente, ¿no? Un poco lo que veníamos señalando hace un momento. Después de ello tenemos el lucro cesante, que viene a ser todo lo que voy a dejar de percibir. Acá va a haber quizás una discusión para quienes sean civilistas y puedan dar una aproximación mucho más amplia de este tema, que es muy válido obviamente, pero nuevamente vamos a delimitarnos a lo que a lo que repercute de nuestro tema. Pero viene a ser todo lo que vamos a dejar de percibir a consecuencia de haber contraído, por un lado, la enfermedad profesional o haber tenido el accidente de trabajo. Este último tipo de daño, el daño moral, es quizás de los menos valorados, por dar un término, a nivel de juzgados y salas, y bueno, en general el Poder Judicial, cuando es demandado. Porque, pues, la definición de este termina siendo quizás un poco bastante ambigua. Y los juzgados y las salas no suelen no suelen cuantificarlo en un monto muy elevado. De hecho, hay como un margen, digamos, máximo que suelen señalar por este tipo de daños, ¿no? Pero viene a ser, al final de cuentas, el daño, digamos, psicológico en la esfera más íntima de la persona que ha sufrido a consecuencia de él, ya sea de la enfermedad o del accidente. Una persona que quizás pierde las dos piernas por un accidente en el trabajo, obviamente, aparte de tener pues una, una afectación de por vida como persona, lo afecta psicológicamente porque sus planes de vida van a cambiar drásticamente, quizás su relación con otras personas ya no sea la misma a consecuencia de este hecho. Entonces, digamos, esta esfera más, eh, digamos, menos tipificada, por darle una definición, es que existe el daño moral, ¿no? Es la resarcción de los efectos más, digamos, más personales a causa del daño. Y bueno, este es un tema también muy importante, bueno, un punto muy importante que es el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a las enfermedades profesionales. Existe el sexto pleno en materia laboral previsional, donde un poco se hace referencia a los daños punitivos, al evento dañoso, es decir, cómo ha ocurrido el incidente o la enfermedad. Y este pleno es muy bueno para ahondar un poco más en el tema, ¿no? Bueno, después tenemos una casación bastante importante, ya les mencionaré por qué, y es básicamente la que ofrece ciertos criterios para determinar la responsabilidad del empleador. Como venía diciendo al principio, la tarea en esta presentación va a ser señalar la importancia del nexo causal. Esto es, cómo ligo que la realización de las labores ha sido el elemento que ha llevado a que se contraiga la enfermedad. Porque claro, como les comentaba, hay contextos donde este hecho es mucho más claro.
digamos, si yo estoy encerrado en una mina, las probabilidades que me contagie de ciertas sustancias, en algunos casos, digamos, valga la aclaración que el sector minero en nuestro país cumple muchos protocolos y es muy difícil que esto suceda, pero digamos, el historial tampoco es que se pueda negar, ¿no? Entonces, esa casación nos sirve un poco para nuestros fines, porque menciona el tema del factor de atribución. Se determinará, Se determina, perdón, por la existencia de dolo, culpa leve o culpa inexcusable, el trabajador deberá probar el dolo o culpa, de lo contrario se aplicará lo establecido en el artículo 1329 del Código Civil. Culpa leve a fin de atribuir responsabilidad al empleador. Eh, Este punto nos da, digamos, una visión un poco más civilista del tema, pero vamos a ver que hay otra jurisprudencia también relevante al respecto. Bueno, esto es un poco relacionado al tipo de daño, daño moral, porque habla del respeto a la dignidad del trabajador y su resarcimiento. Esta casación hace incidencia en ello a raíz de las enfermedades o accidentes que sucedan en el trabajo. Esta casación del Santa del año 2016 también es bastante importante y para los que estén interesados les recomiendo bastante que le den una mirada, porque señala, entre otras cosas, lo siguiente que pueden ver. En todo accidente de trabajo, el empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida y salud del trabajador. Si pueden darse cuenta, acá el tema es que es muy general nuevamente. El empleador siempre va a ser el garante de la seguridad y salud del trabajo en el centro laboral. Pero si recordarán un poco lo que mencioné al principio, eh, digamos, el empleador no puede cumplir las funciones de una, digamos, me perdonan la palabra, de una niñera siempre, ¿no? Por eso es justamente que en los contratos se suele señalar una cláusula de seguridad y salud en el trabajo, donde en esta se mencionará cuáles son, de nuevo, las políticas que deben respetar tanto el trabajador como el empleador, y donde contenga las obligaciones y derechos de cada uno de estos, ¿no? Pero es importante mencionar esta casación, pues porque da una visión muy genérica y llega a un punto muy importante que veremos en un momento, que es que no hay una línea, digamos, de criterios unificado al respecto. Es decir, y me estoy adelantando un poco con lo que veremos casi al final de esta presentación, el criterio que existe a nivel nacional para determinar que existe una enfermedad profesional es, primero, que se encuentre en el listado que les comenté, que emitió el MINSA, y segundo, que se pueda probar estos dos elementos, ¿no? Que existe una relación laboral y que a consecuencia de las labores se produzca una enfermedad profesional, ¿no? Pero claro, como de nuevo, no es tan fácil esa conexión de hechos, ¿no? Y esto, más que dar una aclaración, es dar pues una generalidad de lo que se podría interpretar, ¿no? Como responsabilidad para con el empleador. Esta casación de Lima del año 2016, más que todo hace referencia a que el empleador debe brindar un ambiente, digamos, seguro, ¿no? Y prevenir cualquier riesgo laboral. Esto, digamos, a mi criterio, es mucho más acertado, porque sí es verdad que obviamente la parte que va a tener que cumplir, bueno, que va a tener que hacer que se cumplan las normativas, va a ser el empleador. Este va a tener que proporcionar los elementos de protección necesarios, va a tener que prevenir, ya sea con un análisis propio o de un tercero, que no se cumplan ciertos niveles, por ejemplo, de contaminación dentro de un centro laboral y que esto pueda desembocar que sus trabajadores terminen contrayendo una enfermedad profesional. Por eso es que es importante esta casación, porque nos da a conocer que es gran parte de la responsabilidad del empleador estos temas, ¿no? Sin desmedro de lo que va de la mano con la responsabilidad del propio trabajador. Bueno, esta casación de Lima también es un poco más relacionada al tema de accidentes de trabajo, que si bien son importantes, no son pues
lo que contempla el título de esta presentación, pero sí menciona en parte el tema de las enfermedades profesionales. En este caso, las enfermedades profesionales, en los casos de las enfermedades profesionales, perdón, la responsabilidad contractual comprende tanto el daño patrimonial, daño emergente y lucro cesante, así como el daño moral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si se acuerdan, cuando vimos el tema de responsabilidad civil, se mencionaban estos elementos. Entonces nos da a entender que el tratamiento va a ser igual. Vamos a verlo también. Bueno, esta es otra casación que habla un poco del tema del daño moral. No vamos a andar mucho en ello, pero para los que estén interesados es una casación bastante interesante también, que da ciertas aproximaciones sobre el tema muy puntuales y muy necesarias. Si van a ver uno de estos temas o eventualmente en algún caso vayan a tener que tocar en, en algún apartado el tema de daño moral. Después tenemos esta casación de Junín, que yo la he podido ver con detenimiento hace un tiempo, porque menciona las obligaciones del empleador en pro del cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces las consultas en el día a día van a ser si una empresa cumple con toda la normativa de SST que que les es aplicable. Y con esto tenemos una aproximación mucho más certera de lo que viene a ser ello, ¿no? Como podrán darse cuenta, digamos, la casación da a la cita que está en pantalla, es una cita muy puntual, un poco genérica también, pero digamos, el desarrollo de toda la casación hay aproximaciones mucho más interesantes. Eh, bueno, de ahí tenemos una casación del Callao, que esta habla sobre la responsabilidad del empleador por el desarrollo de labores en el centro de trabajo. Esta, ¿por qué es importante? Porque nuevamente habla del tema de que cuando se realizan labores en el centro de trabajo, ¿cómo viene a encauzarse la responsabilidad de la empresa? Bueno, esta otra casación, nuevamente, cumple una función importante porque este, da otros acercamientos sobre la responsabilidad del empleador en el tema de prevenir, disminuir o eliminar la posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales. Sin embargo, no va tanto con el tema relacionado a enfermedades profesionales, pero también vale darle una mirada. Bueno, a manera un poco de resumen para concluir esta parte, son un poco las consecuencias que mencionamos al principio. No pongo las consecuencias laborales porque esa ya nos expandimos bastante al señalar, pues, por qué es tan importante, ¿no? Y de dónde nace, básicamente, de los contratos laborales. En el caso del primer supuesto de consecuencias administrativas, pues las multas por parte de SUNAFIL. En el tema de responsabilidad civil, pues por los daños y perjuicios que pueda reclamar el trabajador, y las consecuencias penales por el caso específico del gerente general que mencionamos, que pues, puede caer en un tipo del código penal, ¿no? Por haber infraccionado la normativa en materia de SST. Y bueno, llegamos quizás a la parte más importante de esta presentación, y un poco comentarles que esto fue para mí una grata noticia entre, bueno, entre todo lo que cae, ¿no? de la tragedia que fue el año pasado. Y es que cuando yo tuve que hablar sobre este tema, en el Perú todavía ni siquiera había un proyecto de ley sobre si se debería considerar a la COVID-19 como una enfermedad profesional o una enfermedad común. Sin embargo, cuando terminé de esa primera exposición, salió un proyecto de ley que incluía a la COVID-19 como una enfermedad profesional para casos de los servidores de salud pública. Y eso es lo que veremos ahora. Como les comenté, salió la ley 31025 que incorporaba este tipo y reconocía a la COVID-19 como una enfermedad profesional para aquellos casos de quienes son servidores de salud
de salud pública, ¿no? Es decir, si yo trabajo quizás en una clínica privada, esto no iba a ser así. Y acá hay un punto muy importante también, que es que en el Perú, eh, para que una patología sea reconocida como una enfermedad profesional, debe estar en esta lista del MINSA que les comento. Sin embargo, van a haber muchas otras que no lo van a estar. ¿Y cómo es que se determina si en verdad estamos frente o no a una enfermedad profesional o una mera enfermedad común? Eh, bueno, pues en el Perú hay un sistema mixto, como les comenté más temprano. Primero está la lista del MINSA y luego es, digamos, un listado incompleto o ni siquiera delimitado hasta ahora, pues porque, y también llegaremos a un tema de discusión al respecto, ahora lo comento, donde cualquier trabajador, en este caso le damos la definición de administrado, pueda probar que que la enfermedad que padece es una enfermedad profesional. Eh, a ver, un momento. Bueno, ¿qué dijo la Organización Internacional del Trabajo al respecto? Un poco lo que se viene aplicando en Perú. Para que se considere una enfermedad profesional, esta debe ser a causa de las labores que realiza un trabajador, ¿no? Sin embargo, esto fue solo una mera recomendación de la OIT, pero como podrán darse cuenta en un momento, ha sido la línea que ha seguido varios países, especialmente en Latinoamérica, que es lo que he podido yo, digamos, estudiar más a detalle, ¿no? Pero, digamos, en resumen, para la OIT, siempre y cuando que se cumpla el elemento que existe una relación laboral y que a consecuencia de las labores efectivas se haya contraído la enfermedad, puede clasificarse como una enfermedad profesional. Este es un listado de lo que un poco sucedió en otros países. Y el tema quizás más llamativo es el caso, perdónenme, el caso de Ecuador, eh, donde dice que la COVID-19 no constituye una enfermedad ni un accidente de trabajo, en virtud de que la misma fue, bueno, a pesar de que hacen referencia a lo que dijo la OMS en su momento, cuando se declaró esto como una pandemia, este, salvo aquellos casos, y acá viene lo interesante y curioso del tema, donde se podía establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. Si ustedes se ponen en la derecha detalle cada una digamos, de la normativa y la base legal que salió en cada país al respecto, se dan cuenta que esto es muy repetitivo. Se menciona muchas veces esto, ¿no? Lo que se viene aplicando en Perú, que tiene que existir una relación causal entre las labores y el contraer la enfermedad. Pero nuevamente, cómo determinar eso es muy complicado. De hecho, a nivel de Corte Suprema, hemos visto algunas casaciones, pero yo les puedo adelantar que no existe un criterio unificado sobre cómo hacer esta precisión, cómo encauzar, valga la redundancia, ¿no? Y saber que existe un nexo causal. Eh, lo que suele suceder, si es que suelen tener interpretaciones muy extensivas y permisivas por parte del Poder Judicial en el Perú. Suelen declararse muchas veces más que una enfermedad profesional, de las veces que no, que dicen que no. Eh, la verdad es que esto, digamos, a nivel de doctrina, también se discute un montón, porque algunos consideran que es muy válido que exista una lista constituida de qué debe considerarse y solo esto debe considerarse como enfermedades profesionales, y, digamos, dar mucha más libertad al respecto resultaría muy perjudicial para las empresas, porque pues en cualquier momento podría decirse que cualquier enfermedad común termina siendo una enfermedad profesional. Sin Franz, embargo, desde disculpa, otro punto... contamos con un minuto más, por favor. Perdón, perdón.
Sí, disculpa, contamos con un minuto más, por favor. Ya, no hay Sí, problema. listo. Y bueno, ya para finalizar, ¿no? Que les decía, no queda muy claro porque algunos dicen que debe ser más restrictiva esta lista, ¿no? Limitarse a ciertos supuestos específicos y en algunos otros casos hacerla más extensiva e incluso incorporar a la COVID-19 dentro de esta, ¿no? Digamos, a título personal, yo considero que, que pues depende mucho de las circunstancias y la labor en específico, ¿no? Digamos, no todas las labores que realice un solo trabajador en una determinada empresa va a ser causante o puede entenderse que por esa labor se pudo haber contraído COVID o no, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, lo que les mencioné en un principio, la teoría que aplica acá en Perú es la teoría de la concentración de la gente. Cuando hay una alta probabilidad de contraer la enfermedad profesional, digamos, en médicos en un hospital. Esa razón de esto también que salió la ley que les mencioné, que incorpora a la COVID-19 como enfermedad profesional en caso de servidores públicos de salud, ¿no? Eh, y bueno, con eso un poco ya terminamos. Si alguno está interesado en un poco ver cuáles han sido las repercusiones de esto a nivel mundial, porque en esa exposición tengo algunos casos al respecto. Les invito a darle una revisión a esta presentación o hacer una consulta. Digamos, yo quedo a disposición de quien desee algún material o tenga alguna pregunta adicional. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero haber sido bastante claro y conciso en este tema tan interesante e invitarlos a que puedan también dar algunos estudios al respecto, ¿no? Muchas gracias.